gustan mucho, no aguanto. Sí, lo siento, hablo un poco fuerte. ¿Cómo estáis todos? Espero que estáis súper bien. Nosotras sí, porque hoy es el primer capítulo de la serie de Navidad. ¿Y qué decimos? Y... hoy. Leche. Sé que estáis ahí esperando con un montón de ilusión a estos vídeos, así que hoy vamos a abrir con el primer capítulo la serie de Navidad de 2019. Oh no, estamos aún en 2008. Ya se siente 2019. De 2018. Si no me conoces todavía, yo soy Steffi y muy bienvenidos a mi canal. Si tú también quieres formar parte de esta hermosa familia, pues suscríbete aquí abajo a mi canal para que no pierdas ningún vídeo mío y activa las notificaciones para que te llegue un mensaje cuando subo un vídeo. Si esta es la primera vez que me ves, pues tengo muchísimos otros vídeos de Navidad del año pasado y el año anterior, así que os dejo abajo en la cajita de información el enlace de todos estos vídeos, o sea que es una lista de reproducción. Y claro, este es el primer vídeo y no es el último. Vais a tener por lo menos de momento por más de una semana un vídeo cada día de Navidad aquí en mi canal, así que os espero aquí cada día. Al final del vídeo te ha gustado mucho esta idea, pues deditos arriba. Si decides hacer cositas de mis tutoriales, por favor compártelo en tus redes sociales, esto con un hashtag SteffiDoChristmas, que me haría muchísima ilusión de verlos también. Pero por ahora no os detengo más, vamos a empezar. Necesitas un trocito de tela de yute y una plantilla de una mandarina. Recortamos y vamos a repasar esto encima de nuestra tela. En la cajita de información abajo del vídeo os dejo unos enlaces a unas plantillas de esas mandarinas. Ahora lo cortamos con 2 centímetros de margen para luego poder hacer unos dobladillos. Y esto vamos a hacer 1, 2, 3, 4 veces. Aplicamos silicona caliente y ahora doblamos. Ten mucho cuidado porque la silicona caliente puede traspasar por las agujeritas de esta tela. Yo hago pequeños trocitos hasta que llego al final de uno lateral. Ahora hace falta hacer el otro lateral y listo. Si en la puntita sobresale unos hilitos, los recortamos. Más adelante vamos a doblar este trocito alrededor de una cuerda, pero lo que sí que vamos a hacer es cortar esos 2 trocitos a los laterales que van a sobrar. Cuando hemos hecho esto las veces necesarias, vamos a escribir las letras. No olvidéis de doblar la parte de arriba para calcular bien dónde van las letras. Primero escribo la letra en fino y después voy dando más cuerpo a cada letra. Giramos la palabra y ponemos las letras boca abajo y colocamos una cuerda por encima. Ahora aplicamos un poquito de silicona caliente y lo doblamos alrededor de la cuerda. Mientras que se seca vamos moviendo la cuerda para que no se pegan. Y esto hacemos con todos los 4 y ya lo tenemos listo. Creo que falta un pelín de decoración, así que voy a pegar una piña y hago un lazo con una cintita. También lo pegamos con una puntita de silicona caliente. Y ya podemos colocarlo y disfrutarlo del resultado. Si te haya gustado este vídeo, deditos arriba, suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho, activa las notificaciones si tampoco lo tienes hecho, recordaros un vídeo de Navidad cada día aquí en mi canal, y si esto no es suficiente para ti, pues os dejo todos mis otros tutoriales de Navidad aquí abajo en la cajita de información. Sígueme en mis redes sociales para no perder nada, y así tú y yo nos vemos mañana aquí en mi canal. ¡Adiós! ¿Y qué decimos? Un besito para todos y nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Aquí sí!